Bienvenidos a la unidad de trabajo y calor del curso de termodinámica básica que estoy compartiendo contigo en mi canal OMG Techart. Así se escribe. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a empezar por estudiar el trabajo, cómo se define a través de una expresión matemática en términos de parámetros que normalmente estudiamos en los cursos de física, cómo traducimos estos parámetros en términos de variables termodinámicas, cómo podemos escribir la presión en términos de una ecuación de estado tan sencilla como la ecuación de gas ideal o una ecuación simple matemática que nos relacione el cambio de la presión con el volumen, cómo podemos calcular el trabajo que ejercen los alrededores. Asimismo, también cómo podemos calcular esta cantidad en términos de un método numérico o de forma gráfica, cómo interpretamos el signo que obtenemos al calcular el trabajo en un ciclo. Y finalmente pasamos al siguiente tema que se refiere al calor. Cómo se define el calor, cómo se distingue de otra variable termodinámica como es la temperatura y que causa confusión hasta en profesionales, cómo se identifican los diferentes mecanismos de transferencia de calor, vamos a ver en qué consisten, cómo se expresan matemáticamente de manera lo más sencilla posible, ya que el estudio detallado de los mecanismos de calor se considera en los cursos de transferencia de calor o fenómeno de transporte 2, en el caso de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Finalmente, cómo nosotros definimos matemáticamente la potencia mecánica o la potencia calórica, que son variables que se utilizan cuando estamos hablando de un balance de energía en procesos continuos. Recuerda, si te gusta este video, darle un like. Si no te gusta, di que no me gusta. Y activa la campanita si quieres recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video para ti. Y por supuesto, para mí sería un enorme placer si pasas a ser uno de mis suscriptores de este canal. Y te invito a recomendarlo si consideras que los contenidos pueden ser de utilidad para tus compañeros o para algunos profesionales que trabajan contigo y que pudiese servirles para reforzar o recortar algunos conocimientos. Sin más, empecemos. Empecemos con la definición de trabajo y la vamos a escribir en términos de las variables que normalmente nosotros estudiamos en nuestros cursos de física. ¿Qué vamos a escribir? La expresión matemática del trabajo. ¿Cómo es esa expresión? Decimos que el diferencial inexacto del trabajo es igual a la fuerza por el producto escalar con el desplazamiento alcanzado por ese fluido o por el sistema que estamos estudiando. Producto escalar. ¿Qué significa producto escalar representado a través de este punto? Significa que cuando lo expreso matemáticamente estoy hablando del producto de la fuerza por el diferencial de desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre estos dos vectores. Entonces vamos a reescribirlo. Tenemos diferencial inexacto igual a F por el coseno entre los dos vectores, del ángulo entre los dos vectores, por el diferencial de R. Adicionalmente a eso estamos viendo un diferencial inexacto. ¿Y por qué utilizo ese diferencial? Porque estamos hablando de una cantidad como el trabajo que no solamente depende del punto de partida y del punto de llegada, sino también de la trayectoria utilizada para realizar esa cantidad que es el trabajo. Entonces, tenemos dos diferenciales y con las cuales vamos a estar trabajando en nuestro curso de termodinámica. El diferencial inexacto, que depende, como dije, punto de partida, punto de llegada y de la trayectoria, y el diferencial exacto,
que depende del punto inicial y del punto final, o del punto de partida y el punto de llegada, pero no de la trayectoria. Y vamos a aplicar y vamos a observar esas dos diferenciales cuando veamos la primera ley para sistemas cerrados, cómo la deducimos y por qué en unas variables aparece acompañando a o acompañadas del diferencial inexacto y por qué en otras aparece el diferencial exacto. Pero ambas son utilizadas y son distintas. Sigamos entonces. En la mayoría de los procesos que vamos a estudiar en termodinámica, el desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza aplicada, no necesariamente el sentido, sino la dirección. Y su valor, que estoy diciendo ahí, que su valor es máximo. Y cuando van en la misma dirección, ¿cuál es el ángulo que están formando? Bueno, el ángulo será 0 si van en el mismo sentido o será 180 si van en sentido opuestos. Y por supuesto el ángulo o el coseno será -1. Entonces tendremos un trabajo negativo o un trabajo positivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a integrar nuestra expresión. Si nosotros integramos, ¿qué nos queda? Nos quedará la integral del diferencial de trabajo será el trabajo, depende de la trayectoria, igual a la integral desde R1 hasta R2 de f coseno de alfa diferencial de R. Y como dije, en la mayoría de los procesos que estudiamos en termodinámica, el ángulo formado entre esos dos vectores es tal que su valor es 1 o -1. ¿Ok? Ok, ¿y cómo podemos sustituir esa fuerza en términos de una variable que vayamos a utilizar con frecuencia en los problemas de termodinámica? Bueno, si nos acordamos que la definición de presión es tal que decimos que es el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual es aplicada, recordemos de un video anterior que expliqué que cuando hacemos el cociente entre dos vectores, el resultado es una cantidad escalar como lo que está ocurriendo con la presión. Entonces, podemos escribir la fuerza en términos de presión. ¿Y qué nos queda? Pues nos va a quedar que la fuerza será igual a la presión por el área. Si la vamos a escribir escalarmente para poderla sustituir en esta expresión, entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que la fuerza será igual a la presión, que es escalar, por el área. Y cuando la sustituimos, nos queda que el trabajo será igual a ¿quién? La integral desde R1 hasta R2 de la presión por el área por el coseno de alfa diferencial de R. Y el área por el diferencial de R, área por el diferencial de R será el cambio de volumen. ¿Cómo es eso? Fíjense, si nosotros tenemos un sistema cilindro-pistón que vamos a dibujar rápidamente, aquí. ¿Ok? Pistoncito. Y dibujamos un vástago que vamos a utilizar para empujarlo o para sostenerlo. ¿Ok? Y como el pistón se puede expandir, vamos a dibujarle la línea que nos permita mover aún más ese pistón para que el sistema se expanda. ¿Ok? Entonces, en el interior tenemos el fluido aquí, que por ejemplo es un gas cualquiera. ¿Ok? Y ese gas se puede expandir o se puede comprimir dependiendo de dónde esté ubicado el pistón. Si se comprime, pues el pistón se ubicará en una posición, digamos así. ¿Ok?
con lo cual experimenta el sistema un cambio de volumen. Y ese cambio de volumen, si se movió hacia la izquierda, es de compresión. El sistema se comprimió. Y si se comprimió, pues vamos a ver que el cambio de volumen es negativo. Entonces, no hace falta en los sistemas escribir, bueno, se trata de un coseno de alfa 1 o menos 1, porque al agrupar el área con el diferencial de desplazamiento aquí, como un diferencial de volumen, cuando estudiemos la física del problema, nos va a dar automáticamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Y producto de qué? De cuando hagamos esta integral. O sea, de alguna manera, esta integral nos está diciendo en qué dirección nos estamos moviendo, por lo tanto, será positivo o será negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa ecuación de trabajo la podemos simplificar simplemente a esto, la integral de la presión por el diferencial de volumen desde un volumen 1 hasta un volumen 2, donde el coseno de alfa vale 1 o menos 1, dependiendo de si se está comprimiendo o se está expandiendo, y que el signo nos los va a dar este cambio de volumen dependiendo de si el volumen inicial era más grande o más pequeño que el volumen final. ¿Ok? Y esta es la ecuación que nos define o que utilizamos en termodinámica para calcular el trabajo realizado por el sistema, donde estamos hablando aquí de la presión del gas o la presión del fluido que está contenido dentro del émbolo o dentro de un sistema cualquiera. ¿Ok? Entonces, interesante, la ecuación lo más sencilla posible. ¿Y qué ocurre si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuál es el trabajo realizado por los alrededores? Bueno, tendríamos que regresar a nuestro sistema cilindro-pistón y ver a través de las fuerzas que realizan todos los que están presentes en eso que estamos estudiando, qué nos queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos que el sistema que está contenido va a empujar el pistón o va a hacer una fuerza hacia la derecha. Y esa va a ser la fuerza del gas. Esto que está aquí, voy a llamarlo fuerza del gas. ¿Ok? Y en este caso tendremos una fuerza en esta dirección que la ejerce ¿quién? El que está aquí afuera. ¿Y quién es el que está afuera? La atmósfera. Y también podremos considerar que sobre el vástago del pistón tenemos una fuerza externa adicional que vamos a llamar F. Entonces, si eso es así, vamos a ver qué pasa con nuestro balance de fuerzas aplicado al pistón. Bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la masa por la aceleración tiene que ser igual a la sumatoria desde la fuerza 1 hasta la totalidad de las fuerzas que intervienen en el sistema, ¿verdad? Entonces, F de I como vector. ¿Cuál es el movimiento de nuestro sistema? Bueno, si yo digo, vamos a colocar un sistema de referencia que esté definido como una X hacia lo horizontal y una Y hacia lo vertical. De tal forma que en el horizontal será positivo si se mueve hacia la derecha y será positivo si se mueve hacia arriba para lo que se refiere a la componente vertical. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el movimiento ocurre en la dirección X. Entonces vamos a descomponer esas fuerzas en la dirección X. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a tener en nuestra dirección X que la masa por la aceleración, si se mueve muy despacio o considero que el sistema se mueve a través del modelo cuasi estático, es decir, un modelo que me permite tomar foto a medida que se mueve, pero se mueve tan despacio que es como que las fuerzas que estuvieran actuando tuviesen la misma cantidad de un lado y de otro, tuviesen la misma magnitud de un lado y del otro. Entonces, no hay aceleración, por lo tanto, el lado izquierdo de esta ecuación que escribimos aquí se convierte en
0. ¿Y eso va a ser igual a quién? Va a ser igual a la fuerza que ejerce la atmósfera que va del lado izquierdo. Como va del lado izquierdo, va con signo negativo de acuerdo a nuestro sistema de referencia que escribí aquí. ¿Ok? ¿Lo recuerdan? Ok. Entonces, nos va a quedar fuerza que ejerce el gas, positivo hacia la derecha, fuerza que ejerce la atmósfera hacia la izquierda, y fuerza que ejerce de manera externa sobre el vástago del pistón hacia la izquierda, por ende negativo. ¿Ok? La fuerza del gas, dijimos que era ¿quién? La presión del gas por el área. Si nosotros regresamos al pistón, fíjense, vamos a dibujar el pistón rápidamente, aquí. Vamos a considerar que el vástago tiene un área despreciable, de tal forma que la fuerza que ejerce la atmósfera que está actuando sobre esta cara, ¿ok?, va a actuar sobre la misma superficie que el fluido en esta cara, ¿ok? Véanla como un círculo que si la vemos en esta cara es igual a esta cara, o un cuadrado, un rectángulo, como ustedes quieran, esta cara es igual a esta cara. Si miro una hoja, por ejemplo, una hoja, esta cara es igual a esta cara. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a despreciar el área transversal del vástago. Entonces, de esa manera, esta área amarilla será igual aproximadamente al área verde y simplemente la voy a denominar A. Volviendo a nuestra ecuación, entonces es esta A que estoy colocando aquí, menos la presión atmosférica por el área A, por lo que acabo de explicar, menos la fuerza externa aplicada sobre el vástago. Entonces, todas las fuerzas que veo en pantalla con el signo negativo la voy a escribir para un lado, todas las fuerzas que veo con el signo positivo hacia el otro lado. ¿Qué me queda entonces? Me queda la presión atmosférica por el área más la fuerza externa igual a la presión del gas por el área. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que todas estas fuerzas se corresponden a fuerzas externas, lo que normalmente en termodinámica denominamos alrededores, mientras que esto viene a constituir las fuerzas que ejerce el sistema y que si está en equilibrio o si estamos bajo un modelo cuasi estático, las dos fuerzas son iguales. ¿Qué tienen? Que van en sentido contrario, ¿ok? Por eso me permite igualarlas. ¿Cómo veo que van en sentido contrario? Lo veo rápidamente si utilizo la misma ecuación pero escrita de esta manera. Con lo cual, si digo que, dense cuenta que todo este término, ¿ok?, se corresponde a lo que habíamos escrito aquí arriba, al trabajo, aquí, ¿ok?, aquí. Entonces estaré diciendo, ¿ok?, cuando vemos esto, a este trabajo que está aquí, ¿verdad?, desplazamiento aquí, ¿ok? Entonces estaré diciendo esto. Estaré diciendo que el trabajo realizado por el sistema, que dije que era ¿quién? La integral de R1 hasta R2 de la fuerza por el desplazamiento, conociendo que el coseno de alfa va a ser 1 o menos 1, ¿ok?, por todo el razonamiento que ya expliqué previamente. Si nosotros escribíamos la fuerza en términos de presión, recordemos que habíamos llegado ¿a quién? A R1, R2, por la presión del gas, por el área, por dr, y eso que está ahí, habíamos dicho que era la integral de V1 hasta V2 de la presión del gas por el diferencial de volumen.
y así se conoce como el trabajo del sistema. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de los alrededores será ¿qué cosa? Vamos a ver. Vamos a reescribirlo aquí. El trabajo realizado por los alrededores será ¿quién? La integral desde R1 hasta R2 de las fuerzas realizadas por los alrededores diferencial de R. ¿Y cuáles son todas esas fuerzas realizadas por los alrededores? Bueno, sustituyendo quedará desde R1 hasta R2 ¿de quién? De la presión atmosférica por el área más la fuerza externa multiplicado por dr. Estamos diciendo que todo esto que está aquí son las fuerzas externas, fuerzas realizadas por los alrededores. Y eso será el trabajo. ¿Qué voy a ver? Que una será positiva y la otra será negativa. ¿Y le tengo que asignar el signo aquí? No. ¿Por qué? Porque si estoy integrando desde una misma posición a otra posición y son comunes, por supuesto me va a dar el signo contrario para las dos expresiones. Una me va a dar positiva y la otra me va a dar negativa, que dice que el trabajo que gana uno es el trabajo que pierde el otro, lo cual es consistente. Sigamos entonces. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, tenemos entonces nuestra expresión final, ¿verdad? Que nuestro trabajo realizado por el sistema, llegamos a que es la integral desde B1 hasta B2 de la presión diferencial de volumen, donde estamos hablando de la presión del sistema. Y ojo, el sistema siempre lo va a constituir ¿quién? El fluido de trabajo. Ese siempre va a ser nuestro sistema. ¿Cómo resolvemos esa integral? Bueno, tenemos varias opciones, para lo cual, independientemente de cuál sea la opción, necesitamos conocer esta expresión. ¿Cómo cambia esa expresión con respecto al volumen? Y para ello tendremos varias opciones. Primero, una ecuación de estado. Una ecuación de estado como por ejemplo la ecuación de gas ideal. La segunda opción, un método numérico, de tal forma que podamos hallar cómo es esa expresión a través de un método numérico. Y para los que no han visto todavía métodos numéricos, existen diferentes expresiones matemáticas que nos permiten, de la representación gráfica del comportamiento de la presión con el volumen, ajustarla a la mejor ecuación matemática que lo represente. ¿Ok? Vamos a ir sobre ello. O también, como tercera opción, una expresión matemática simple que nos relacione la presión con el volumen. Vamos a pasar por los tres recorridos. Empecemos por la ecuación de estado. Una ecuación de estado como la ecuación de gas ideal nos dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Y ojo aquí, porque si utilizo la constante específica del gas, estoy hablando de masa, pero también yo puedo escribir esa ecuación como presión por volumen igual a los moles por R universal por T. Moles por la constante universal de los gases, que en el Sistema Internacional de Unidades tiene el valor de 8,3144 kilojoule sobre kilomol Kelvin. Si no estoy hablando de la constante universal, entonces tendré que trabajar con el peso molecular para hallar la constante específica del gas, que es la que utilizo en esa ecuación. Y también recordemos que la ecuación de gas ideal la podemos escribir como presión por volumen específico R por T, o la presión por el volumen específico molar igual a la constante universal por T. ¿Ok? Pero definitivamente estas dos expresiones escritas así no nos son de mucha utilidad,
cuando la variable que tengo en la ecuación para el trabajo es la correspondiente al volumen físico. Entonces, por eso las ecuaciones que voy a utilizar son cualquiera de estas dos. ¿Ok? Bien, ¿y cómo la voy a utilizar? Bueno, tomo una de esas dos, despejo la presión y es lo que voy a sustituir en esta ecuación. De tal forma que tenga cómo cambia la presión con el volumen. Hagámoslo. Tenemos entonces que la presión por el volumen será igual, lo voy a utilizar molar, N por R por T, de tal forma que la presión despejando me queda nRT sobre el volumen. Y esa es la ecuación que voy a utilizar en la que dedujimos para el trabajo. Entonces el trabajo del sistema será la integral desde B1 hasta B2 de ¿quién? De la presión, que en este caso, si es una ecuación, si el sistema se comporta como un gas ideal, entonces podré utilizar esta ecuación, ¿verdad? Entonces será presión por el diferencial de volumen. Recordemos que todo esto es ¿quién? Es la presión para un gas ideal. ¿Qué necesito para hacer esto? Bueno, aquí tenemos cosas muy interesantes. Tenemos moles. Necesito saber si los moles se mantienen constantes para extraerlo de la integral. R universal, definitivamente, si es una constante, ella puede salir de la ecuación. La temperatura, si el proceso es isotérmico, sale de la ecuación, si no, no. Entonces, para un proceso isotérmico, vamos a escribirlo por aquí, si el proceso es isotérmico, tendremos que, puedo escribir esta ecuación de esta manera. Trabajo del sistema igual, voy a sacar el R universal, voy a sacar la temperatura porque es constante, es isotérmico constante. La integral desde B1 hasta B2, ¿de quién? De moles sobre volumen diferencial de volumen. Si los moles son constantes, sale de la integral. Si moles igual a constante, entonces podré sacarlo y tendremos que el trabajo realizado por el sistema será los moles por la constante universal, por la temperatura porque el sistema es isotérmico, la integral desde B1 hasta B2 del diferencial de volumen sobre volumen. Integrando, muy sencillo, eso que nos queda como N, constante universal, temperatura, logaritmo de B, evaluado entre B1 y B2. Por lo tanto, NRT, logaritmo de B2 entre B1. ¿Ok? Y esa será la ecuación para calcular el trabajo del sistema si el fluido de trabajo se comporta como un gas ideal y además es moles constantes y un proceso isotérmico. ¿Qué nos dice esa ecuación? Que si B2 es mayor que B1, entonces el trabajo del sistema será un número positivo. Mientras que si B2 es menor que B1, entonces tendremos que el trabajo del sistema será un número negativo. ¿Y qué es un número positivo y un número negativo? Número positivo se expande, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, se expande. ¿Qué significa que sea negativo? Volumen 2 es más pequeño que el volumen 1, por lo tanto el sistema se está comprimiendo. Entonces, trabajo de compresión es signo negativo. Eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Muy bien,
Pasemos al otro caso. El otro caso dijimos, recordemos, no perdamos de vista que estamos buscando. Estamos diciendo que el trabajo del sistema es la integral de la presión del sistema diferencial de volumen desde B1 hasta B2. Ya hallamos el caso cuando tenemos una ecuación de estado que podemos sustituir ahí como la ecuación de gas ideal, por ejemplo, si el fluido tiene comportamiento como gas ideal. Porque si el fluido no se comporta como gas ideal, por supuesto esa expresión no vale. La expresión que obtuvimos antes, ¿no? Me refiero a esta expresión, ¿ok? Para usarla, gas ideal, temperatura constante, moles constantes. Ok, sigamos. Siguiente punto. Bueno, no tengo una ecuación de estado, pero me dan una función como la presión igual a una ecuación en términos del volumen. No pasa nada. Sustituyo esa expresión aquí e integro. Ejemplo, me dicen, la presión es igual a más B por B más C por B al cuadrado. Entonces sustituyo esta ecuación aquí e integro. ¿Y dónde observo este tipo de comportamiento? Por ejemplo, un globo. Vemos que la presión del globo lo estoy inflando y el comportamiento es tal que la ecuación que define el cambio de volumen en el globo es tal. Entonces, en ese caso, ese tal del ejemplo que estamos escribiendo es A más B por B de volumen más C por B cuadrado de volumen, ¿no? Entonces, lo sustituyo aquí. W del sistema igual a, sustituyo aquí la integral desde B1 hasta B2 de ¿quién? De A más BB más C por B cuadrado diferencial de volumen. Integro y hallo cuánto es el trabajo, ¿no? Entonces aquí será A por B evaluado desde B1 hasta B2 más B por B cuadrado sobre 2 evaluado desde B1 hasta B2 más C por B cubo sobre 3 evaluado desde B1 hasta B2. Resultado, A por B2 menos B1 más B sobre 2 por B2 cuadrado menos B1 cuadrado más C sobre 3 por B2 al cubo menos B1 al cubo. Por ejemplo, para este caso, donde dije que, como ejemplo cualquiera, la presión se comporta así. Puede ser así, puede ser una función logarítmica, exponencial, cualquier función matemática que me relacione la presión con el volumen. Esa es la segunda manera. Tercera manera, me pueden decir lo siguiente. Voy con mi ecuación otra vez. W del sistema igual a la integral de B1 hasta B2 de ¿quién? De la presión por el diferencial de volumen. Y me da lo siguiente. Veamos. Vamos a dibujar una gráfica aquí. ¿Ok? Aquí. Y en esa gráfica digo que tengo presión, volumen. Y la gráfica se comporta como lo que sea, una función así. ¿Ok? Y mi punto 1 va desde aquí, ese volumen inicial, y supongamos que mi volumen final es este. Este es mi volumen final. ¿Ok? Me piden calcule el trabajo. ¿Quién es el trabajo? Si nosotros vemos esta expresión matemática y recordamos la definición de integral, vamos a darnos cuenta que el área bajo la curva desde B1 hasta B2, es decir, esta área que está aquí, desde B1 hasta B2, ¿eso es quién? El trabajo. En una gráfica de ¿quién? De presión, volumen, trabajo. Entonces el área bajo la curva es el trabajo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, no sé,
diferentes procedimientos, qué sé yo, agarro y pongo unos papelitos que me permitan determinar, ¿ok? Desde aquí hasta aquí, cuánto vale el área bajo la curva de esta gráfica, ¿ok? Ya esos son métodos gráficos. Entonces, eso es lo que voy a llamar trabajo. Integración gráfica. La otra manera, métodos numéricos. Un método numérico no es más que un procedimiento matemático que nos permite representar o ajustar una representación gráfica a través de funciones matemáticas que pueda construir a partir de la operación que esté haciendo. Es una integral, entonces hay un método para integrar numéricamente. Es una derivada, entonces hay métodos para hallar derivadas. ¿Ok? Bueno, en este caso es el método que aplique para integrar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, agarro esta gráfica, ¿verdad? Y vamos a hacer el método de los trapecios. El método de los trapecios me dice, hey, construya pequeños trapecios, intervalos con pequeños trapecios, ¿ok? Que ajusten mi gráfica lo más que se pueda, ¿ok? Y cada una de estas áreas que están debajo de los trapecios, las voy a sumar, ¿ok? Fíjense, trapecios, trapecios, trapecios. Mientras más chiquito sea el trapecio, mejor resultado voy a obtener. ¿Ok? Sigo. Y así sucesivamente hasta llegar a mi volumen final. Volumen final. ¿Ok? Ok. ¿Cómo es esa ecuación? La ecuación me dice esto. Me dice, el trabajo del sistema será la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1. ¿De quién? De pi más 1 más pi sobre 2 por bi más 1 menos bi. Y esa es la ecuación de un trapecio, ¿verdad? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Eso es lo que estoy haciendo. Y el i, el subíndice, me va a ir barriendo cada uno de estos trapecios que tengo aquí. ¿Ok? Por eso es que el i, porque estoy aplicando, ¿qué cosa? Una sumatoria hasta llegar al último trapecio. Y esto se llama regla de los trapecios. Es el método numérico más sencillo. Por ende, es el método que mayor error puede dar. Y más si el número de trapecios que estoy considerando no es lo suficiente o si la forma de la curva es muy abrupta, entonces tendré más error. ¿Y cómo es eso? Bueno, ejemplo, yo puedo tener aquí una curva, haga así, ¿verdad? Y si yo voy a aplicar la regla de los trapecios, por ejemplo, en este intervalo, aquí, ¿verdad? Que es una línea recta así, démonos cuenta que hay una zona que queda fuera de la línea recta que estoy utilizando para representar la base mayor y la base menor. Entonces cometo mayor error. ¿Ok? A eso es que me refiero cuando hablo de mientras más pequeños son los trapecios, más exacto es. ¿Ok? O mientras más suave la curva, más exacto es. ¿Ok? Pero este no es el único método. Puedo tener, por ejemplo, integración a través de un tercio de Simpson, ¿ok? O 3/8 de Simpson, o etcétera. Pero a manera de ilustrar lo que es un método numérico para termodinámica básica,
esto es suficiente. Vamos a seguir. ¿Qué pasa en el caso de un ciclo? Vamos a mirarlo con un ciclo que esté representado por un rectángulo, lo más sencillo posible. Entonces, coloquemos aquí nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal y vamos a graficar un proceso cíclico definido por un trapecio. Entonces decimos, bueno, vamos a recorrer nuestro trapecio de esta manera, desde el punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4 y del punto 4 al punto 1. Diagrama PV. Vamos a recorrer nuestro ciclo. Del punto 1 al punto 2 estamos hablando de una línea totalmente vertical en ese diagrama. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso isocórico. Del punto 2 al punto 3 estamos hablando de una línea a presión constante. La presión es constante en todo este recorrido. Presión constante en todo este recorrido. Estamos hablando de un proceso isobárico. Del punto 3 al punto 4 estamos hablando de un proceso isocórico nuevamente. Proceso a volumen constante. Si miro el punto 3 o el punto 4 voy a leer un mismo valor aquí. Y si miro el proceso 4:1 será un proceso isobárico nuevamente, pero a una presión más pequeña que la utilizada para ir de 2 a 3. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar otra vez nuestro recorrido. De 1 a 2 es un proceso isocórico. Volumen constante, pero aumenta la presión. Por lo tanto, estamos hablando de una compresión isocórica. Cuando estamos hablando de 2 a 3, nos estamos refiriendo a un proceso de expansión. Está aumentando el volumen a presión constante. De 3 a 4 estamos recorriéndolo de manera isocórica, volumen constante, pero estamos disminuyendo la presión. Por lo tanto, estaremos hablando de una expansión isocórica. Y cuando estamos yendo de 4 a 1, estamos reduciendo el volumen. Por lo tanto, estamos hablando de una compresión a presión constante. ¿Cómo es ese trabajo en ese proceso que es cíclico? Bueno, dijimos que el trabajo es el área bajo la curva. Por lo tanto, el trabajo es igual a la suma de todos los trabajos producidos en cada uno de los recorridos de esta manera. Vamos a ver qué cosa. Bueno, fíjense. Nuestro proceso de 1 a 2 es lo siguiente. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí, volumen, presión y tenemos una línea vertical que se corresponde de 1 a 2 y nos movemos así. ¿Ok? Cuando veo esto, el área abajo en la curva es 0 porque es una línea totalmente vertical. Entonces tendremos que el trabajo de 1 a 2 es igual a 0. Y va a pasar lo mismo cuando haya recorrido el sistema y venga de 3 a 4. Cuando yo proyecto aquí abajo, el área es 0. Entonces, si lo coloco en el sistema internacional, vamos a decir kilojoule, y es igual al trabajo de 3 a 4. Mientras que cuando analizo el trabajo, lo voy a pintar aquí, mientras que cuando analizo el trabajo, por ejemplo, voy a pintar rápidamente,
aquí, de 2 hacia 3, el área bajo la curva será todo esto que está contenido aquí. ¿Ok? Y lo estoy recorriendo de manera que hay una expansión isobárica. Por lo tanto, el trabajo será positivo porque hay una expansión. Entonces tendré que el trabajo de 2 a 3 es la integral de la presión diferencial de volumen desde un volumen 2 hasta un volumen 3. Pero la presión es constante, por eso puedo sacarlo de la integral. Presión 2, 3, volumen 3 menos volumen 2, que es volumen 3 es más grande que volumen 2 porque está más a la derecha, por ende es positivo. Entonces es un trabajo positivo. ¿Ok? Mientras que, vamos a hacerlo rápidamente aquí, presión, volumen. Si considero el trabajo desde 4 hasta 1, ¿ok? Este es 1 y este es 4, el trabajo varía bajo la curva. Me estoy moviendo de 4 a 1. Estoy reduciendo el volumen, por lo tanto he de esperar un trabajo negativo. ¿Cómo me queda mi expresión? Me queda que el trabajo de 4 a 1 será mi integral de B4 hasta B1 de P de B. A presión constante, pero será ¿quién? La presión de 4 a 1 del volumen final, que es B1, menos el volumen inicial, que es 4 en esa trayectoria. Y como B1 es más pequeño que B4, entonces esto me dará el signo negativo de la ecuación, sin necesidad de asignarla. Cuando yo lo calcule, me va a dar un trabajo negativo. Cuando yo sumo el resultado de cada una de estas trayectorias que he dibujado, vamos a ver que para este ejemplo, recorrido el ciclo de la manera como lo hemos hecho, es decir, 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 en sentido horario, el trabajo neto va a ser ¿qué? Va a ser el área bajo la curva, la suma de todas estas áreas, ¿verdad? Donde esta área de 2, 3, que es un área positiva, me va a dar más grande que esta área negativa que he graficado aquí, que voy a colocar como un área negativa, ¿cierto? Por lo tanto, se restan. ¿Y el área resultante cuál es? Si yo sumo todas esas áreas, el área resultante va a ser algo así. Va a ser algo así. Área resultante. Va a ser algo así. Área neta. Esto. ¿Qué significa? Área encerrada en el recorrido total del sistema. Y que en este caso es positiva. ¿Ok? Entonces, en un diagrama PV, en un proceso cíclico, el trabajo es el área cerrada en el ciclo. Y será positiva si el trabajo neto es expansión o si el trabajo es recorrido en sistema horario. Será negativa si el ciclo es recorrido en sentido antihorario. ¿Qué podemos sacar como conclusiones de esta sección, de esta unidad? Bueno, que el área encerrada bajo la curva en un diagrama PV es el trabajo. Que si se recorre en sentido horario un ciclo, el trabajo es positivo y en sentido antihorario es negativo. Que a un estado no se le puede asignar un trabajo
sino a un recorrido. Por lo tanto, el trabajo está definido como una cantidad que depende de la trayectoria realizada por el sistema. También podemos decir que el trabajo realizado por el sistema es igual al trabajo realizado por los alrededores, pero tienen signos opuestos. Si uno se expande, el otro se comprime. Si uno se comprime, el otro se expande. Y bueno, importante que la presión, recordar que la presión es una cantidad escalar que se define a partir de dos cantidades vectoriales, pero el efecto vectorial se anula para dar un resultado de una cantidad escalar. Listo con lo que se refiere a trabajo. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes escribirla en los comentarios de este video y con gusto te respondo. Asimismo, te invito nuevamente a suscribirte al canal si te gusta el contenido del mismo, recomendarlo si te parece que a otros compañeros o a otros profesionales les puede ser de utilidad el contenido, y si te gusta, házmelo saber a través de un like o un me gusta, y si no te gusta también es válido, hazlo saber. Pasemos ahora a estudiar el calor. El calor es estudiado a través de una ciencia que se denomina calorimetría. Y las teorías que han existido a lo largo de la historia sobre el calor han variado de concepción durante la evolución de los años. Es así como entre 1700 y 1800 teníamos dos teorías: la teoría cinética de Bernoulli y la teoría del calórico o flogisto. Es decir, esa teoría nos decía que existía un fluido, una masa propia, que era la encargada de transferir el calor entre los cuerpos a determinada temperatura. Luego, posteriormente, llegamos a las conclusiones de Joseph Black, que era un escocés que hacia finales de los años 1700 obtuvo conclusiones muy interesantes, como por ejemplo que el calor es una cantidad medible distinta a lo que se conoce como la temperatura. Y ojo, aquí estamos hablando de 1700 y sin embargo podemos encontrar videos de profesionales en otros canales de YouTube, donde afirman que el calor y la temperatura son la misma variable. Y es incorrecto, y vamos a ver o vamos a demostrar a través de los mecanismos de transferencia de calor, tal como lo he mencionado en otros videos, que son cantidades totalmente distintas. Y también Joseph Black nos dijo que dos cuerpos que se ponen eventualmente en contacto en algún momento alcanzan el equilibrio térmico, sin más acciones externas. Es así como llegamos a la definición actual de calor. ¿Y qué nos dice la definición actual de calor? Nos dice que se trata de una transferencia inmaterial entre dos cuerpos o sistemas debido a que existe una diferencia de temperatura. Por convención, cuando el calor es positivo, estamos diciendo que el sistema absorbe calor. Mientras que cuando el calor es negativo, estamos diciendo que el sistema libera calor hacia los alrededores. Ahí es cuando hablamos de exotérmico, libera, o endotérmico, absorbe. Y a manera de que nos quede en memoria, es como si representáramos lo siguiente. En nuestra pizarra vamos a identificar dos cajitas que nos van a ayudar a graficar de manera memotécnica la convención de signos. ¿Ok? Ok, vamos a verlo por aquí. Chévere. Tenemos lo siguiente. Vamos a colocar nuestras flechitas y vamos a reproducirlas para representar lo siguiente. ¿Ok? Rápidamente. A ver. Listo. Ok, regla memotécnica. Si tenemos una cajita donde aquí representamos signo positivo y aquí signo negativo, ¿ok? Cuando hablamos de
calor que entra al sistema o trabajo que se obtiene a partir de un sistema, esas dos cantidades tendrán signo positivo. Mientras que si necesito introducir trabajo al sistema o del sistema sale calor, ambas cantidades tendrán signo negativo. ¿Se entiende este esquema? Espero que sí y que te sea de utilidad. Seguimos. Hablemos ahora de los mecanismos de transferencia de calor. Empecemos por el de conducción. El fenómeno de conducción se lleva a cabo cuando colocamos dos cuerpos que están en contacto térmico físico entre ellos, de tal forma que las moléculas, las paredes se ponen en contacto y si ellos inicialmente estaban a temperaturas distintas, ocurre una transferencia inmaterial de energía llamada calor, de tal forma que alcanzan el equilibrio en algún momento si los dejo el tiempo necesario para que ello ocurra. Si no lo dejo el tiempo suficiente, no importa, se transferirá calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío y siempre buscando el equilibrio. Entonces, esta transferencia de calor por contacto es lo que se conoce como conducción. Esta transferencia de calor la podemos escribir a través de una ecuación muy sencilla, que es la ecuación definida por la ley de Fourier. Si tomamos como referencia que la transferencia de calor ocurre en la dirección X, la ecuación de Fourier se escribe de manera muy sencilla de la siguiente forma. Entonces, escribiremos Q punto en la dirección X será menos K por el área por la derivada de t con respecto a x. ¿Qué significa lo que acabo de escribir? Q punto, el puntito que estoy escribiendo aquí, es para representar calor por unidad de tiempo, que se denomina potencia calórica. Entonces, la potencia calórica será igual a ¿quién? A la conductividad térmica por el área utilizada para transferir calor por la derivada de la temperatura con respecto a la posición considerada entre los dos puntos donde se está transfiriendo el calor. Está la ley de Fourier escrita de la manera más sencilla posible porque está escrita tomando que la transferencia de calor ocurre en una sola dirección. La K o la conductividad térmica es una propiedad que depende de los materiales. Entonces necesito de propiedades independientes para evaluarla. ¿Cuál es el compuesto? ¿A qué temperatura se encuentra? ¿A qué presión se encuentra? ¿O a qué condición otra conozco para determinar esas propiedades? Algo así como el postulado de estado, ¿se acuerdan? Dos propiedades independientes para definir el estado. Bien, al menos que estemos hablando de un sólido, con el cual el sólido es incompresible, básicamente depende solamente de la temperatura, y entonces necesito saber cuál es el material, cuál es la temperatura, y evalúo en tablas. ¿Ok? Sencillita la ecuación. Démonos cuenta que tenemos del lado izquierdo el calor. Démonos cuenta que del lado izquierdo tenemos el calor. Del lado derecho tenemos una derivada de la temperatura con respecto a la posición. Veamos claramente que calor y temperatura son variables distintas. Sin embargo, necesito conocer cómo cambia la temperatura para poder saber cuál es el flujo de calor transferido entre los dos cuerpos que estoy considerando. ¿De acuerdo? Entonces, calor depende de la temperatura, pero son definitivamente variables distintas. Sigamos. El siguiente mecanismo de transferencia de calor lo constituye la convección. Y no es más que el mecanismo que explica cuando hay transferencia de calor por el movimiento de un fluido que se encuentra a una temperatura distinta sobre una superficie o, por ejemplo, el caso del flujo dentro de una tubería, el fluido se mueve en su interior, se encuentra a temperatura distinta a el tubo a través del cual él va pasando. La ecuación que rige este mecanismo es una ecuación muy sencilla y que se escribe de esta manera.
Q punto igual a H por A por la temperatura del sólido menos la temperatura del fluido. ¿Qué son todas estas variables? T-sol es la temperatura del sólido, TF es la temperatura del fluido. Si el sólido está a una mayor temperatura que la del fluido, pues el término nos dará positivo, escrito de esa manera la ecuación. Y si el fluido está a un valor mayor que la temperatura del sólido, pues tendremos una transferencia de calor negativa. ¿Por qué? Porque el área es una cantidad positiva y el H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, siempre es un número positivo. El H se define a partir de números adimensionales que agrupan relaciones de acuerdo a si la convección es libre o la convección es forzada. Es así como en el caso de la convección forzada tendremos ecuaciones matemáticas que nos relacionan el Nusselt, que es un número adimensional del cual despejamos el H, con el Prandtl y con el número de Reynolds. El significado de cada uno de estos términos lo vemos en mayor profundidad cuando estudiamos transferencia de calor, pero lo que hace es ponderar los mecanismos que están presentes en un fenómeno dado. Por ejemplo, el Reynolds, bueno, fuerzas inerciales versus las fuerzas viscosas, por ejemplo. ¿Ok? Y que el número de Reynolds es el número adimensional en los fenómenos de transporte que aparece en todos y que básicamente rige la mayoría o rige todos los fenómenos que podemos encontrar, ¿no? Área de transferencia de calor, y a diferencia de la ecuación de Fourier, no requiere de un signo por convención, que por cierto no mencioné. Este signo que vemos en la ley de Fourier es meramente por convención. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura con respecto a X tiende a ser un número negativo. ¿Por qué? Porque cuando el diferencial de X aumenta o cuando nos vamos moviendo y aumentando X, la temperatura va disminuyendo. Por lo tanto, tiene signo tal que hace que la variación de T con respecto a X sea negativo. Y para, por convención, asignarle un signo positivo, se introduce ese signo negativo en la ecuación de Fourier. Nada más que por eso, por convención. Entonces, hasta ahora, dos mecanismos de transferencia de calor. Vemos que ambos mecanismos dependen de la temperatura, con lo cual se puede identificar rápidamente que la temperatura y el calor son variables distintas. Una define la otra, pero no son iguales. En el caso de la convección, hablé de la convección forzada, pero también existe la convección libre cuando tenemos, por ejemplo, aquellas aplicaciones en las que vemos aire que de manera natural se pone en contacto con superficies que están a una temperatura distinta. Entonces ocurre la transferencia de calor, pero no porque hay una inducción en el fluido para que se mueva con una cierta velocidad. Entonces en ese caso estamos hablando de convección libre. Sigamos entonces. Finalmente, el siguiente mecanismo de transferencia de calor es la radiación. Y la radiación es un fenómeno que se lleva a cabo, un mecanismo de transferencia de calor que se lleva a cabo sin contacto físico, solamente por la presencia de ondas. Por ejemplo, el calentamiento del sol o el calentamiento que podemos encontrar en un horno microondas. Si bien allí podemos tener también conducción y convección, el fenómeno que rige fundamentalmente en un horno microondas es la radiación. Podemos representarla de la manera más sencilla posible a través de la relación de Stefan Boltzmann, la cual se escribe de la siguiente manera. Q punto igual a la emisividad, que depende del material, si es rugoso, si es liso, si es negro, si es gris, si es blanco o de algún otro color, es decir, de la apariencia física del material,
por la constante de Boltzmann, como el nombre lo dice, es una constante conocida, por el área de transferencia de calor por la temperatura a la 4. En el caso que estemos considerando la transferencia de calor, eso es en el medio vacío, ¿no? Porque también la podemos escribir como T infinito a la 4, ¿no? La diferencia así. Y nuevamente podemos ilustrar que el calor y la temperatura son cantidades que son totalmente distintas, pero una, que es la temperatura, nos permite definir el calor. Los procesos mecánicos son más rápidos que los procesos de transferencia de calor. Cuidado aquí, ¿no? Entonces, si un proceso es rápido, estamos hablando de una expansión, una compresión, se puede suponer que el proceso es adiabático. Pero si el proceso se realiza lentamente, se puede suponer en algunos casos que el proceso es isotérmico. Entonces, cuidado allí, ¿no? Y también entramos con la definición de los tipos de procesos, ¿no? Si el proceso lo llevamos muy lentamente, podemos tomar fotos y podemos decir que el proceso es cuasi estático. Si el proceso es muy rápido, entonces estaremos hablando de procesos que son irreversibles, por lo tanto, difícilmente podremos identificar cuál es la trayectoria que sigue el proceso, ¿no? Entonces allí hay unos detallitos técnicos al momento de resolver cualquier tipo de problemas. Ahora bien, hablemos de lo que hizo James Joule en 1850. James Joule publicó los resultados de uno de sus experimentos que tuvo una relevancia en el mundo de la ciencia. Y es que él colocó unas paletas de manera vertical de bronce en un recipiente que estaba aislado y que contenía agua. Por medio de un sistema de poleas y unas pesas, le introducía una cantidad de trabajo al sistema que se transformaba en un incremento de temperatura dentro del sistema. Por lo tanto, había una transformación de energía, de parte de la energía, trabajo que estaba introduciendo a través del movimiento de las poleas y de las paletas, se transformaba en calor. Y eso permitió definir una de las ecuaciones más utilizadas en transferencia de calor para un proceso que se lleva a cabo a presión constante. Y esa expresión es la siguiente. Calor igual a mCp por delta de temperatura. Conocido, ¿verdad? Esta expresión proviene de la definición de lo que es la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Y que cuando aplicamos la primera ley para un sistema cerrado, pues podemos hacer una serie de sustituciones que nos permiten llegar a que el delta H lo podemos expresar en términos de calor. Pero eso lo veremos más adelante. Ecuación ampliamente utilizada en transferencia de calor y también en algunos procesos que estudiamos en termodinámica básica. ¿Qué es el Cp? Es la capacidad calorífica del material a presión constante. ¿Qué es M? La masa de fluido que estaba experimentando esos cambios. ¿Y qué es delta T? El cambio de temperatura que experimentó el fluido, ¿no? Y eso produjo una transferencia de calor. ¿Qué obtuvo Joule con este experimento? Primero, que el calor y el trabajo son cantidades que son equivalentes. Que la cantidad de calor capaz de incrementar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit requiere el uso de una fuerza mecánica que está representada por la caída de 752 libras a una distancia de 1 pie. Básicamente es la narración del experimento. Con instrumentos de mayor precisión, hoy en día se calcula el parámetro hallado por Joule, que es conocido como el equivalente mecánico de calor,
Y ese parámetro es 777.6 libra-fuerza por pie sobre BTU. También obtuvo que el calor depende de la trayectoria y que no se puede asignar a un punto. Que el trabajo y el calor se definen en términos de diferenciales inexactas. ¿Por qué? Porque dependen de la trayectoria utilizada para realizarlos, o para obtenerlos, o para suministrarlos. Y es aquí cuando oportunamente definimos lo que es potencia. Y la potencia no es más que la variación del trabajo o el calor con respecto al tiempo. ¿Qué es eso? Escribámoslo. Si hablo de potencia calórica, la representaré con Q punto y no es más que la variación de calor con respecto al tiempo, por definición. Mientras que la potencia mecánica, W punto, se definirá como la variación del trabajo con respecto a el tiempo. Y diferenciales inexactas porque dependen de la trayectoria. Potencia calórica, potencia mecánica. Es así como podemos finalizar esta unidad del curso de termodinámica básica que estoy compartiendo con ustedes en mi canal de YouTube, MG Chart, así se escribe. Vimos qué es el trabajo, cómo se define matemáticamente de acuerdo a nuestros conocimientos en física, cómo podemos escribir el trabajo en términos de variables termodinámicas para poder calcularlo rápidamente al momento de realizar y resolver un problema en termodinámica. Vimos también cómo podemos calcular el trabajo realizado por los alrededores y qué definimos como alrededores y qué típicamente definimos como sistema. Vimos también que el trabajo se puede calcular de diferentes maneras, siempre conociendo cómo es o cuál es el comportamiento de la presión con el volumen, bien sea a través de una ecuación de estado, a través de una expresión matemática que relacione presión con volumen, que no necesariamente sea una ecuación de estado. Vimos que cuando utilizamos una ecuación de estado tenemos que tener cuidado cuáles son las simplificaciones o lo que presumimos para obtener la ecuación. En el caso de la ecuación de gas ideal, bueno, ¿qué presumimos? Moles constantes, temperatura constante y llegamos a la ecuación lo más simplificada posible. Si la temperatura no es constante, la ecuación a la que llegamos final para el gas ideal no la podemos aplicar y necesitaremos una ecuación que nos diga cómo cambia la temperatura con el volumen en ese sistema. También vimos cómo calcular numéricamente y gráficamente el trabajo a través de un diagrama de PV, presión-volumen, que representa que tengamos un ciclo y cómo el sentido en el que lo recorremos marca el signo de un proceso cíclico, del trabajo en un proceso cíclico. Vimos también los mecanismos de transferencia de calor de manera muy rápida. Distinguimos que la temperatura y el calor no es la misma variable, sin embargo, uno nos permite calcular la otra. Vimos que todos los mecanismos de transferencia de calor tienen una representación matemática que nos permite definirlo o calcularlo. Vimos las ecuaciones lo más sencillas posible y recalco que en los cursos de transferencia de calor se ve con más detenimiento cada una de estas ecuaciones para materiales isotérmicos o materiales no isotérmicos, por ejemplo. Y finalmente definimos las potencias, que cómo se define para el caso de trabajo y para el caso de calor, obteniéndose respectivamente potencia mecánica y potencia calórica. Además de el valioso experimento de Joule que permitió aportar ciertos conocimientos en términos de la transformación que existe entre calor y trabajo y que siempre hemos dicho que la energía no se desaparece, ni se destruye, ni se crea, sino que se transforma, al igual que la masa. Sin más, no me queda más que despedir este video, no sin antes recordarte que para mí es importante que me indiques si te gustó o no este video. Si te gustó, indica o dale like o me gusta. Si
te es posible recomendar este video para otros compañeros a quienes les pueda ser de utilidad, compañeros de trabajo o compañeros de estudio, pues para mí sería muy grato que pudieras hacerlo llegar, que puedas ser uno de mis suscriptores y que actives la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que suba y comparta un nuevo video para ti. Sin más por los momentos, no sin antes enfatizar que cualquier duda que tengas sobre el contenido del video, puedes escribirla en comentarios y con gusto, oportunamente te estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.